Si bien es cierto, algo que nos ha dejado la pandemia en estos tiempos es la cercanía que hemos tenido con las redes sociales, con el internet, etc. Ha sido una ventaja poder haber tenido estos, porque en tiempos atrás hubiera sido totalmente diferente y quizás hubiera sido hasta más caótico para los niños y los adolescentes. Sin embargo, eso también puede traer problemas. Hoy vamos a hablar del cyberbullying. Así es, puede traer problemas porque estamos expuestos constantemente, tanto grandes como chicos, al internet, a las redes sociales, y uno encuentra de todo, ¿no? Yo siempre digo que el internet es un arma de doble filo porque puede tener muchas ventajas y podemos sacar mucha información y aprender, y es un medio de comunicación, pero también puede ser algo negativo si es que no sabemos cómo manejarlo, si en todo caso nos empieza a afectar emocionalmente con el tema del cyberbullying o del ciberbullying, que es algo que parece raro, ¿no? Pero que está, y que no solamente le afecta a los niños y adolescentes, sino hay muchos adultos que también sufren de este cyberbullying por el tipo de contenido que generan, por las opiniones que hay. Simplemente hay que ver las redes sociales y hay que ver cómo hay un ataque, ¿no? de todo tipo. Es verdad, y además también uno tiene que aprender a reconocer qué va directamente a uno y qué no. Sí. Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo recibimos toda la información que recibimos a través del internet. Pero para hablar más de esto, tenemos una invitada especial. Ella se llama Silvia Ochoa, es psicóloga educacional y psicoterapeuta familiar. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de acompañarlos esta mañana. Silvia, gracias por estar con nosotros. Y yo tengo la primera pregunta, Silvia. En el cyberbullying, ¿qué es el cyberbullying y qué incluye esta palabra? ¿Qué partecitas de todos los nuevos conceptos que se han generado con estas nuevas tecnologías? Sí, creo que precisamente son dos palabras que se unen, ¿no? Por un lado, el bullying, que ya lo conocíamos como un fenómeno de acoso entre compañeros y que afecta muchísimo en la salud mental y emocional de las personas que son agredidas a través de esta forma de maltrato psicológico. Y acá unimos la otra parte, que es el cyber, que es, como ustedes muy bien mencionan, esta modalidad que a través de la tecnología, la que ahora todos los estudiantes, todos los escolares tienen la educación a través de la plataforma de Internet, y los distintos usos, aplicaciones están abiertos hacia ellos. Entonces, estas dos posibilidades que se unen, ¿no? Hacer cyberbullying significa, en pocas palabras, seguir esta forma de acoso a través de las tecnologías. Y la variedad dentro de las tecnologías son múltiples, y aquí hablamos de varios espectros, ¿no? Que pueden ir desde los mensajes privados, en los cuales hay contenidos con el fin de dañar a alguien en su privacidad, en su intimidad, como también de exponer frente a los demás a través de publicaciones, fotos, comentarios, que de alguna manera difunden mensajes en contra de una persona y que a veces inclusive son falsos, ¿no? Y que tienen esta huella de humillación en la víctima, ¿no? En la persona. Especialmente es preocupante cuando esto sucede con menores de edad, con niños que están en formación y que muchas veces están haciendo un concepto de sí mismos a partir de lo que ellos escuchan de los demás. Sí. Es decir, están creando autoestima. Silvia, y en relación a justamente esto, ¿no? Cómo afecta y el impacto que está teniendo, y cómo, sobre todo en el caso de los niños, adolescentes, están en un proceso de creación de identidad. ¿Cuál es el impacto que puede tener esto? Porque uno diría, bueno, pero estás leyendo un comentario que a veces ni siquiera tiene ni cara ni nombre, ¿no? Porque muchas veces las personas que hacen el cyberbullying se esconden en el anonimato. Claro. Y es muy fácil, ¿no? Insultar o agredir desde un usuario que nada, no tenemos ni una foto. ¿Cuál es el impacto que puede tener? Porque uno diría, bueno, pero no le hagas caso, claro, no importa, no sabes quién es. ¿Cómo se maneja? Porque es distinto a que alguien te lo haga, digamos, directamente presencialmente, ¿no? Claro. Claro. Sí, eso es muy importante porque el
impacto, al ser indirecto, porque no tenemos al frente a la persona, nos podemos sentir más vulnerables todavía. Es decir, una persona que ha sufrido de acoso a través de las redes puede tener la sensación permanente de que está expuesto y que esto va a regresar en cualquier momento y que va a ser víctima de burlas, de ataques. Y pensemos que un niño, un adolescente está formando en su cerebro todavía madurez a partir de esta forma de reaccionar y de ir teniendo experiencias. Qué interesante, Silvia, y me ponía a pensar con todo lo que dices, ¿no? De repente uno a veces no se da cuenta que está recibiendo esa información y cómo uno la está procesando, interpretando, ¿no? Y sería interesante también saber, a la hora de recibir esa información, o cuando no nos damos cuenta, cómo podemos reconocer que estamos siendo víctimas de ciberbullying. Es importante que no se minimice. Creo que es importante reconocer muchas veces que lo que nos dicen, o sea, como tú decías, ¿no? Hace un rato, ay, vamos, de No alguien, lo conoces, claro, no lo conoces. de quién será, ¿Quién ¿no? será? Que no te, ¿no? Que no te afecte creo que ya volvió directamente. Silvia. Sí, creo que ya volvió. estamos A de ver. vuelta. ¿Sí? Ahí está, qué bueno. Ahí está. Buenísimo, Silvia. Nos hizo cyberbullying en el internet. Silvia, yo te quería preguntar, dentro de todo lo que estabas diciendo, ¿cómo podemos nosotros reconocer que estamos pasando por un momento de ciberbullying o por un acoso, ¿no? Cibernético? Y sobre todo cómo acompañar a los menores a reconocerlos. Creo que eso es muy importante porque a veces les decimos, como ustedes señalaban, no le hagas caso, pero no sabemos cuál es el impacto emocional. Claro. Entonces, si un niño, una niña, un adolescente empieza, por ejemplo, a rechazar, no quiero entrar o ya no quiere excluirse, uno observa determinado tipo de comportamientos que cambian en relación a su disposición con la exposición hacia afuera, uno se da cuenta allí que tiene que explorar un poquito más para aconsejar, ¿no? Primero para escuchar qué está pasando y luego para poder afirmar que uno tiene derecho al buen trato y no a la burla. Creo que el mensaje tiene que ser muy claro y muy directo porque una persona, al sentirse humillada, por vergüenza, muchas veces no va a hablar de eso. Y si se trata de niños y niñas o adolescentes que les dijeron algo y eso se puede difundir a través de las redes, es decir, puede ir a los demás. Especialmente yo observo adolescentes que están viviendo situaciones de exposición difícil y por eso muchas veces inclusive evitan, ¿no? Entrar y empiezan a hacer algunos comportamientos de estos que son evitativos o diferentes. Entonces, en esos casos, nosotros nos damos cuenta cuando hay por un lado, una intención que se ve que es de burla o de acoso de alguien, ¿no? Entonces, reconocer que si yo me siento mal, que si eso agrede a mi dignidad, a mi respeto, todos tenemos derecho a decir, alto, aquí no me está gustando esta comunicación, esto no está bien, y para eso hay canales también, ¿no? Creo que empezamos por los adultos más cercanos, pero si es que las cosas se tornan más difíciles, por ejemplo, si son acosos anónimos, entonces hay orientaciones que hay que dar. Qué interesante, y mire que en todos los tipos de acoso, Silvia, se comparte pues esto que los niños y los adolescentes minimizan o tratan de tener conductas evitativas de esto y nosotros como adultos tenemos que ser capaces de reconocer. Qué bonita palabra, reconocer para poder acompañar. Silvia, ¿qué te parece si después del bloque comercial seguimos hablando de esto tan interesante que es el cyberbullying? ¿Nos acompañas, por favor? Claro que sí. Vamos al corte y regresamos.
Es muy importante hablar del bullying en general, pero en este contexto de pandemia, hablar del cyber o el ciberbullying, creo que tiene mucha mayor como predominancia porque es algo que se oculta a través de una computadora o un celular, claro, y podría ser mucho más riesgoso porque ya no sabes de quién puede venir. Es correcto. Es muy importante tener esto en cuenta. Sí, y por eso estamos con Silvia Ochoa conversando sobre justamente cómo identificarlo, qué hacer. Y Silvia, yo tengo una pregunta. Una vez que, por ejemplo, en el caso de un menor de edad, ¿no?, le dice a papá, mamá o a la persona que lo esté cuidando, mira, me ha llegado esto, ¿no?, o he leído esto, me han dicho esto. ¿Cómo podemos hacer nosotros, los adultos, a quienes estos niños o adolescentes recurren? ¿Cuáles son algunas estrategias o herramientas que podemos utilizar? Sé que hay un tema de reportar, ¿no?, por ejemplo, a veces cuentas, pero ¿qué podemos hacer tanto con el niño, ¿no?, con la víctima, y con la parte de la tecnología? Sí, muy importante esto, ¿no? Primero, creo que un adulto que recibe a un niño que está pudiendo expresar su malestar porque ha recibido algo, porque hubo algún mensaje que no fue correcto, primero le tenemos que creer y acompañar como actitud también directa de apoyo emocional, ¿no? Y luego indagar con este niño adolescente y mirar si es que hay las huellas, porque en algún caso es importante poder hacer el seguimiento. Cuando hay una de este tipo de agresiones, lo que tenemos que hacer es recuperar una relación que ha sido dañada por una mala intención, y eso significa identificar responsables. Entonces, saber que si se trata de dos menores de edad, por ejemplo, que están en el colegio, poder hacer de conocimiento del colegio, de los padres de la otra persona, también considerar que cuando eso se expone a los demás, hay un tercer participante, no solamente es la víctima y el victimario o el que acosa, el acosador, sino hay un público. Claro. Es decir, muchas veces nosotros con nuestra mirada, porque lo difunden muchas veces a los demás, tenemos una corresponsabilidad, y también hay que alertar a todos en términos de la convivencia y volver nuevamente a recordar cuáles son los códigos de convivencia, de respeto y de ética que tienen que acompañar las acciones. Entonces, para eso es muy importante establecer responsables y establecer también sanciones. Es decir, tiene que haber una cierta reparación, una cierta disculpa, un reconocimiento de falta. Todas esas cosas ayudan y permiten nuevamente volver a una convivencia armoniosa y saludable, y que esto no agrande más un problema, porque sabemos que cuando eso, por ejemplo, es minimizado, no se trabaja, muchos chicos van cargando un malestar interior muy grande, y en años pasados hemos tenido, por motivos de bullying, lamentablemente, situaciones muy críticas. Yo he acompañado a chicos que a veces se cortaban, se sentían mal, se deprimían, no querían ya ir al colegio, o sea, rechazaban una serie de cosas, hacían algunos tics, no dormían bien, tenían malos sueños, en fin, muchas cosas que se hacen muy complicadas y que se pueden evitar, ¿no? Y recordemos que inclusive hay situaciones que han llevado a adolescentes a casos de suicidio. Esperemos por eso que esas cosas no pasen, porque nosotros atendemos, escuchamos y buscamos alianzas también con otros adultos, el colegio, pero no solo el colegio. Recordemos que también hay una plataforma para los derechos de los niños que tiene que entrar en funcionamiento, ¿no? Y eso significa, el Ministerio de Educación tiene un programa llamado Sí se ve. Los mismos profesores pueden hacer ahí la denuncia, hay un acompañamiento porque hay una corresponsabilidad que se coordina, ¿no? Y cuando los casos son mucho más delicados, porque no tenemos a veces a un responsable claramente, sino es bajo el anonimato, entonces también hay la posibilidad de juntar las pruebas para ir a hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Tanto a la oficina que corresponde a daños tecnológicos, que está dentro de las propias comisarías, y que sí es necesario hacer esa denuncia.
Claro, la Qué división de la interesante. investigación y de delitos de alta tecnología. Yo quería Así es. comentar algo y también preguntarle, ¿no?, a Silvia. Lo que pasa es que hablamos mucho de informarnos, ¿no?, y qué podemos hacer. Y bueno, yo soy profesor y a veces en clases virtuales han aparecido momentos de bullying o momentos de atacar, que un alumno o una alumna ataque a alguien más. Y felizmente soy trabajador social y he trabajado temas de violencia familiar, etcétera. Entonces he sabido cómo abordar la situación, pero no todos o todas tenemos esta capacidad, ¿no? ¿Dónde podríamos no solamente informarnos, sino capacitarnos para abordar estas situaciones? Yo creo que es una corresponsabilidad y que necesitamos sumar a esta cultura del buen trato, ¿no? Me parece muy valioso primero reconocer que sí necesitamos más herramientas para afrontar estas situaciones y también para prevenirlas, ¿no? Y capacitarse significa precisamente mirar este espectro amplio de posibilidades de reflexión, en donde estamos permanentemente observando qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en el fenómeno de la violencia escolar, ¿no? Afortunadamente hay una serie en este momento de opciones por internet, de búsquedas, donde uno puede entrar a temas que son claves, como y que tienen que ver precisamente con la educación emocional. Yo quisiera hacer allí un énfasis muy especial, porque a veces hablamos de le damos un énfasis en la educación formal, a que los chicos aprendan muchos saberes, pero no entender qué están sintiendo. Sus emociones. Las personas nos frustramos en este periodo en particular, ¿no? Nos podemos sentir muy decepcionadas, pero pensemos que además los chicos no están pudiendo salir al parque a jugar, a expresarse, a botar toda esta maravillosa energía que tienen, y lo que tienen es una pantalla al frente y una necesidad, ¿no?, de hacer contacto y una gran impulsividad. Entonces a veces no hay filtros y ellos mismos no reconocen qué les está pasando. Entonces creo que los adultos somos los primeros en educarnos en educación emocional para ayudarlos a reconocer la envidia, que es muchas veces lo que saca estos comentarios que pueden ser ofensivos, ¿no? Es humana. La envidia, los celos, la cólera, todas estas cosas hay que reconocerlas y muchas veces no les hemos dado el espacio. Entonces es muy valioso decir, necesito capacitarme en educación emocional si soy docente y estoy frente a los niños, porque son herramientas con las que voy a poder comprender y acompañar para decirles, eso que sientes es normal, pero eso que haces hace daño. Exacto. Y trabajar en la empatía. Sí, claro. eso, en la empatía. Es la clave. Todos tendríamos que hacer una capacitación sobre qué significa ayudar también a sentir con el otro, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, porque yo puedo recibir esa amenaza, esa crítica, esa burla, ¿y qué significaría eso, no? Poder desde ese lugar tener esa abstinencia y ese filtro de decir, no, yo me pongo en el zapato del otro y no hago daño a la otra persona. Pero muchas veces los niños no son malos, no es que tengan esa premeditación, simplemente que no tienen la reflexión, porque no los hemos acompañado a hacer ese camino y son impulsivos. O sea, un adolescente va a decir no lo pensó. Claro, pero a veces es necesario que sí ayudemos a hacer ese camino, ese filtro, para no perjudicar a otros, ¿no? Sí, muy importante. Y los primeros somos nosotros. Qué importante, Silvia, porque tú has tocado algo que siempre en este programa tratamos de reforzar, ¿no? Que es la empatía, ¿no? Y creo que es clave y nos has dado herramientas para que los maestros que están, como bien lo comentó Chuen, frente a una pantalla, viendo a los niños, viendo cómo pueden estar propensos, y ahora con estas nuevas herramientas, Teams y todo lo demás, los maestros pueden hasta ver los mensajes que se envían los alumnos, ¿no es cierto? Y pueden saber si alguien está haciendo ciberacoso o no. Y los maestros son los encargados a capacitarse para reconocer y ayudar a los padres, y también nosotros como padres tenemos que ser
capaces de, primero, reconocer lo que el Así es. niño dice para poder acompañarlo. Silvia, muchísimas gracias por tu participación. En verdad, nos has dado muchas herramientas. Yo estoy seguro que quienes lo han visto y te han escuchado van a tomar nota, van a buscar cómo aprender un poquito más de esto del ciberacoso y de la empatía sobre todo. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes también. Qué súper interesante. Valiosísima información, en verdad. Sí. Para mí es muy importante hablar sobre el acoso, el bullying, la violencia, porque lo venimos arrastrando socialmente desde hace mucho y está totalmente normalizado y disimulado. Sí, nuestro está comportamiento, normalizado, ¿no? Creo que ¿no? dejamos pasar por alto un montón de cosas que a veces no deberíamos y que a veces incluso no es directamente hacia nosotros, pero escuchamos o vemos o leemos cosas. Y creo que también ahí hay un tema de por qué no alzar la voz, ¿no? Por qué no supuesto. decir, oye, está mal o esto no, o sea, esto no se dice o esto no se hace? Esa empatía, porque a veces es... Y pasa mucho, ¿no? Vemos, pero no vemos. Nos callamos. No Sí. decimos, no No nos actuamos. metemos, Y ¿no? creo que eso también es parte de esta corresponsabilidad de la cual hablaba Silvia. Así es que definitivamente algo para seguir hablando. ¿Les parece Por si seguimos supuesto, hablando de por esto después supuesto. Por favor. de la pausa? Me parece muy bien. Perfecto. Excelente. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando sobre el cyberbullying aquí en Cada Día Mejor. Muy bien. El ciberacoso, el ciberbullying o cyberbullying, como querramos llamarlo, en verdad está ahí y nosotros somos los indicados a reconocerlo. No solamente es internet, también son los juegos, también son estos juegos que ahora tienen hasta incluso chats dentro del juego, donde los niños son excluidos porque tú no juegas bien y no sé cuánto y por aquí, y lo agreden al niño y el niño ya no quiere juntarse con este grupo de niños porque lo agreden. Eso también es ciberacoso. Sí, claro. Y trae consecuencias severas en el comportamiento de las personas, en las dinámicas de las relaciones de los jóvenes sobre todo. Y en verdad hay que tener mucho cuidado y estar súper atentos para abordar oportunamente a las personas que están pasando por ciberacoso. Estar Y presentes. como ¿no? decía Sí. Silvia, ¿no? Muchas veces el impacto no solamente es emocional, sino también físico, porque Claro. hay personas, hay niños, adolescentes, incluso adultos, que cuando sufren este tipo de violencia, terminan haciéndose daños físicos. Y creo que eso ya, o sea, llegar a ese punto de verdad debería haber una preocupación por parte de todos los adultos, ¿no? Para evitar justamente que llegue a esta etapa, a este paso, a esta situación tan crítica. Y para poder seguir hablando sobre esto y entender un poquito mejor y poder seguir nutriéndonos, tenemos una nota con César Bazán, él es psicólogo, así es que vamos a ver la nota y regresamos para seguir hablando un poquito más sobre esto. En cuanto a entornos virtuales, mucho depende de la edad. Si tu hijo, si tu estudiante tiene menos de 13 años, tiene muchas más posibilidades de incurrir en situaciones de ciberbullying, porque al final de cuentas, o sea, no cuenta con tu supervisión, o en todo caso no ha desarrollado un criterio propio como para poder, por un lado, darse cuenta que no es una broma, esto de que llamamos ciberbullying, y de otro lado, si es que está siendo agredido, para defenderse o recurrir a otras personas para que lo protejan, ¿no? Hay distintos peligros, distintos riesgos que afrontan nuestros hijos, nuestros estudiantes, cuando son afectados por el ciberbullying. En el corto y largo plazo, y cuando digo largo plazo es que estas heridas, si quieres en cierta forma, emocionales, físicas, las vamos a llevar a la adultez cuando seamos docentes, pero también cuando seamos papás, mamás, y esas agresiones se nos vayan porque no manejamos nuestras emociones, no manejamos bien el conflicto, en este caso con nuestros menores de edad a cargo, con nuestros hijos y también incluso con nuestras parejas. En el corto plazo, si quieres verlo de manera más gráfica, podemos tener consecuencias a nivel emocional, por ejemplo, episodios de ansiedad física. Hay niñas, por ejemplo, que se cortan, o en todo caso niñas que experimentan diversos episodios complejos. A nivel comportamental se ve incurrencia en lo que es comportamientos delictivos, comportamientos que transgreden eventualmente la norma, la ley. La salud mental en los adolescentes es un tema súper importante y sin embargo no solemos prestarle mucha atención en los medios e incluso en las conversaciones familiares. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es percatarnos de cómo nosotros, como adultos, estamos ejerciendo, llámese la paternidad o en todo caso la educación, ¿no? Si somos docentes. De manera concreta, yo lo que creo que debemos ser conscientes es que nosotros enseñamos más que por contenidos, por tareas,
enseñamos con el ejemplo. Y si no sabemos manejar nuestras propias emociones, nuestras propias angustias, nuestros propios conflictos con las personas que más queremos incluso, no le estamos dando un buen ejemplo. Uno pensaría que los entornos virtuales son responsabilidad meramente de los papás, pero yo le estoy hablando en esta entrevista también a los docentes, ¿no? No deberíamos desmarcarnos. Lo que quiero decir es que hay que estar muy atentos a justamente cómo se llevan nuestros alumnos, o en todo caso nuestros hijos, ahora que ya no se ven físicamente. Uno pensaría que ahora que ya no se ven, ya no hay tantas agresiones, pero lo que ha ocurrido con la educación es un buen ejemplo de lo que ha ocurrido también con las agresiones. Se han virtualizado, ¿no? Las autoridades escolares, hay una plataforma del Ministerio de Educación que se llama cicb.pe. En ella pueden gestionar casos de violencia que, como digo, se han mantenido la tasa de crecimiento a pesar justamente de la virtualidad en la educación. Entonces, gestionen esa plataforma de manera correcta, pidan apoyo a las autoridades que correspondan, deriven los casos si están escalando. De hecho, el mejor consejo para todos, para autoridades, para directivos y también para docentes y sobre todo papás y mamás es conversen con sus hijos, con sus estudiantes, porque de esa manera van a estar mucho más atentos a detener esta escalada de violencia que es la que justamente genera heridas de por vida. Interesantísimo, realmente, vuelvo a decirlo, tenemos que estar presentes como padres. Si no estamos presentes como padres, como maestros, esto nos va a pasar por las narices y cuando tengamos un desenlace fatal o un desenlace crítico, ahí recién nos vamos a dar cuenta. O como adultos en general, ¿no? Porque a veces los niños tienen un poco de miedo, quizás, o de vergüenza de contarle a sus padres, pero le cuentan a un hermano mayor, a un primo, a una prima, a un tío. Entonces también como adultos en general, tener las antenitas así paradas, ¿no? De detección, atentas, para poder identificar y poder también brindar el apoyo y la ayuda que pueda necesitar el niño o la niña. Y también, ¿por qué no lo mencioné al principio?, a los adultos. Los adultos también sufren de este ciberacoso, ciberbullying, y aunque a veces queramos hacernos los recios, los fuertes, nos afecta. Efectivamente. ¿Y sabes qué? Es una responsabilidad. Así de sencillo. Es una responsabilidad social. Siempre hablamos sobre responsabilidad, así como es una responsabilidad de ustedes, televidentes, ponernos comentarios o dudas o preguntas o temas que quieran saber en nuestras redes. Y no se olviden que ahora también tenemos todos los episodios en el canal de YouTube de Canal J. Por ejemplo, Oficial. este programa y compartirlo con Pueden todos. compartir efectivamente los episodios en sus redes para que más gente sepa y se nutra de esta información que a nosotros también nos nutre. Así es. Así que nos Eso vemos vamos. en un siguiente episodio. Cuídense. Bye, bye. Adiósito.